Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de la sección La cría de canarios para principiantes paso a paso. En vídeos anteriores de esta sección ya vimos cómo organizar las jaulas de los canarios para la cría, cómo desparasitar a los canarios por dentro y por fuera, hablamos también de la alimentación de los canarios y las canarias en la cría, y este cuarto capítulo tratará del comienzo de la cría de canarios. Como siempre, espero que os pueda servir y sin más, empezamos. Hace unos días publiqué a través de las redes sociales varias fotos del aviario en las que se apreciaba que ya tenía las parejas de canarios juntas e incluso algunas con los nidos, y os anunciaba que comenzaba la cría de canarios de este año. A raíz de esas publicaciones, muchos de vosotros pusisteis en contacto conmigo preguntándome dudas en común. Entre ellas el por qué había decidido juntar a las parejas en este momento y no lo había hecho antes o había esperado unas semanas más, y es por ello por lo que he decidido traeros hoy este vídeo. Antes de nada comentaros que he decidido juntar a las parejas de canarios en esta fecha porque he notado síntomas de celo o señales de celo, como queráis llamarlo, tanto en los canarios como en las canarias, y además se han producido una serie de condiciones en mi aviario las cuales considero muy importantes y que deben reunirse para la cría de canarios. Para que sea más fácil de entender y no haya dudas, para hablaros de los síntomas de celo en los canarios, lo voy a clasificar en dos apartados. Por un lado, los síntomas de celo que muestran los canarios y las canarias a través de su comportamiento, y por otro, los síntomas de celo que muestran los canarios y las canarias con su fisionomía. No obstante, si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios y os contestaré como siempre. Si diariamente vamos observando nuestras parejas de canarios y todo va bien, iremos viendo algunos comportamientos típicos de celo que nos indican que la pareja de canarios está lista para comenzar la cría. El primer comportamiento y más claro sería que la pareja de canarios se dé el pico o directamente se dé de comer el uno al otro a través de la rejilla separadora, lo que nos indicaría además que la pareja es compatible y se respeta. Otros comportamientos típicos de celo serían que tanto el macho como la canaria se acerquen el uno al otro y constantemente se estén buscando, que ambos estén intranquilos, que el macho le cante a la hembra con la intención de cortejarla y acto seguido la hembra se agache con las alas caídas adoptando la posición de cópula y pidiendo que el macho la insemine, etc. Además, en el caso de las hembras, notaremos que empiezan a buscar material con el que poder hacer el nido. De hecho, si tienen la oportunidad y consiguen alcanzar el papel que le colocamos en el fondo de la bandeja de la jaula, lo arrancarán y harán pequeñas tiritas de papel que moldarán a su gusto y llevarán con el pico de un lado a otro. Un pequeño truco que yo suelo hacer es darle un pequeño hilo de yute para ver qué es lo que hace. Si noto que la canaria cuando lo ve se pone nerviosa y quiere cogerlo, me está indicando que quiere hacer el nido. También podéis ponerle en unos portapelos unas pequeñas tiras de periódico de servilleta y ponérselas a su disposición para ver cómo reacciona. Si no le hace caso y pasa de él, la canaria no está preparada para comenzar la cría o no tiene celo. Pero si por el contrario se interesa y empieza a juguetear con él, es señal de que quiere comenzar a hacer su nido. Si además de fijarnos en su comportamiento, nos fijamos detenidamente en el cuerpo de los canarios, podremos notar algunos cambios en su fisionomía que nos indican claramente que el pájaro se encuentra en celo y quiere comenzar la cría. Es muy simple, en el caso de las canarias cuando se posen en los posaderos, vamos a notar que tienen el abdomen algo caído y la cloaca en forma de pera, lo que nos indica que la canaria comenzará la puesta muy pronto. En el caso de que no lo apreciemos a simple vista, pues siempre podemos cogerla con cuidado y soplarle un poco la zona del abdomen y la cloaca. En el caso de los machos es más difícil apreciarlo a simple vista, pero si los cogemos y nos fijamos en su aparato reproductor, notaremos que este está más pronunciado y más abultado a consecuencia del celo. Normalmente todos estos comportamientos vienen acompañados con una serie de condiciones óptimas que reúne el aviario y que propician la cría, como son la llegada de las buenas temperaturas, es decir, de temperaturas agradables y constantes, el aumento del fotoperiodo o lo que es lo mismo el aumento de las horas de luz, etc. Por lo que si en nuestro aviario se cumplen esta serie de condiciones y además notamos que hay comportamientos de celo en la pareja, es un buen momento de juntar a la pareja para la cría y con esto tendremos mucho ganado. Es lo que hago yo, es en lo que me baso principalmente y lo que siempre me ha funcionado. Interrumpimos la programación para responder a las preguntas del suscriptor. El compañero Manuel pregunta qué le puede dar a su canario para encelarlo porque lo ha intentado con todo y no ha sido capaz de encelarlo con nada.
Pues bien, Manuel, comentarte que para encerar a los canarios basta con una alimentación completa y equilibrada, y además se deben cumplir una serie de factores o condiciones que induzcan a la aparición del celo, como son por ejemplo lo que he comentado antes del aumento de las horas de luz y la temperatura, o los estímulos sonoros y visuales que también pueden influir a la hora de encelar a los canarios y demás. Por aquí arriba en los comentarios del vídeo te voy a dejar el enlace a un vídeo del canal donde analizo con detalle todos los factores que aumentan el celo de los canarios. También, si tu canario no entra en celo, puede que sea porque tenga algún tipo de problema o enfermedad o la haya atravesado recientemente y aún no esté recuperado al 100%. También puede deberse a que esté muda, a que haya tenido una mala muda o simplemente a que sea un canario demasiado joven y aún no haya alcanzado la plena madurez sexual. Recuerda que para que puedan reproducirse los canarios, lo ideal es que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad para que estén bien desarrollados. En definitiva, revisa que se cumplen los factores que te comento en este vídeo y ten en cuenta lo que te he comentado anteriormente. Mucha suerte este año en la cría y cualquier cosa ya sabes que me puedes volver a escribir. Espero una vez más que este vídeo os pueda servir. Si es así, dejarme vuestro like y compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas gratis al canal pulsando el botón rojo para que puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. A la izquierda te dejo el vídeo del capítulo anterior donde hablamos de la alimentación de los canarios en la cría y a la derecha el siguiente capítulo de esta sección. Un saludo a todos y como siempre os espero el domingo aquí en el canal con un nuevo vídeo.